si hacer esto, al decir esto y ponerlo en esta forma de pregunta, sería suficiente para superar esta pequeña dificultad de decir que la Tierra es plana, pero al mismo tiempo la estamos acertando, no estamos negando, pero estamos tratando de por de cierta manera salirnos de esto, pero con el sentido de la indagación de verdad, y sería suficiente para las personas que están pasando juzgamientos sobre estas cosas, para dejar de hacer lo que están haciendo, porque tal vez hay una alternativa, pero no perdemos nada con afirmar esto, sino que el mismo lenguaje nos da esta red para poder aplicar este mismo razonamiento. Entonces, mirándolo directamente, ¿cómo? Si lo miramos directo, la luz lo trata de impresionar o aplanar, y ¿cómo? Del mismo modo hacerlo recto. Entonces, sabemos que cuando pasamos una aplanadora en algo, lo pone para hacerlo a nivel, para planarlo, para hacerlo plano, y al verlo de lado nos da la impresión que es una línea recta. Entonces esto es lo que se ha venido diciendo. Y en este caso pongo la luz porque es mucho más. Sabemos que un láser es un efecto de la luz, un fenómeno de la luz que puedes apretar dependiendo de los átomos que conjueguen ese láser, puedes mover algo con ese mismo láser. Entonces hay una presión, y esto es en el fenómeno de la luz, como el sol, estamos viendo eso, que como en los rayos ultravioletas o en la radiación o en quimioterapia, especialmente, que cuando hay un cáncer se ocupa esto para tratar de eliminar directamente, de quemar este tipo de células que no deberían estar en el lugar que han crecido. Y esto es doloroso, esto prácticamente se están quemando en vida por dentro. Por eso es que hay muchos casos que recetan drogas por este mismo hecho, para que la persona no sienta mucho dolor a la hora de hacer quimioterapia. He escuchado que es bastante doloroso, y la única manera que se describe es como que lo están quemando por dentro. Entonces, en fin, eso es lo que yo me refiero, que se trata de aplanar las cosas. Entonces, retomamos el tema. No tomaría mucho tiempo señalar a la luna en un cielo despejado y observar cuán engañosa puede ser la percepción sensorial, punto y coma, porque no se limita a la extensión del sentimiento, unido al oráculo de interpretaciones. Entonces, vemos que en este caso retomamos este tema del oráculo de interpretaciones, y hemos hablado un poco de esto en el pasado. Y vemos que no solamente el conocimiento nos llega por la percepción, y esto fue algo que dirigimos con Kant, y hay otros que argumentaban más sobre la razón, que solo la razón es la que cuenta. Y en este caso se abre la oportunidad un poco para la irracionalidad, pero en este caso se trata de hacer que lo sensorial siga la razón. Entonces vemos que también hay un elemento de querer seguir la razón y hacer conformar los sentidos a la razón. Entonces es un poco engañoso decir que nos guiamos por la experiencia solo por lo sensorial, por lo que experimentan nuestros sentidos. Entonces, ¿a dónde queda el elemento de poner en orden las cosas? Y en este caso el orden de poner en orden los sentidos,
es acorde a la razón, pero nos hemos dado cuenta que esto fue algo que se trató de establecer, y muchos gobiernos se levantó el totalitarismo, se justificó el totalitarismo, militarismo, hacer armas, todo esto por el sentido de cómo nos sentíamos, o sea, cómo se sentían los líderes, en este caso antiguamente, y que lo que necesitaba hacer para justificar ir a matar personas, porque para esto se hacen los tanques, para esto se hacen armas, para usarlas, y esto es muy bien entendido en las escuelas, en las universidades. ¿Para qué vas a hacer un fusil si no es para usarlo? No cabiera en la concepción de quitar la vida si no fuera, si no se hiciera un fusil. Entonces, en este caso, vemos que vivimos en un mundo ya un poco moderno y hemos hablado desde el comienzo del arte, un arte irracional, de la expresión del individuo y cómo se expresa, y por medio de eso él pone su albedrío al mundo, y esto tiene que ver con la libertad de expresión. No podemos oprimir a una persona simplemente porque hace algo que no nos gusta. Ciertamente hay muchas tradiciones que se siguen adentro de una sociedad, que se ve decente hacer algo, indecente hacer algo, y tomarlo al extremo solo nos pondría eso de cuánto afectaría a la sociedad. Y de aquí depende lo que se permite en la sociedad y lo que no se permite. Y muchas de estas cosas van con el sentido de cómo nos sentimos, cómo se siente el individuo. Y quería leerles al mismo tiempo sobre el oráculo de interpretaciones. Entonces, estamos de regreso, y esto de interpretaciones del oráculo raramente deja el oráculo de interpretaciones, me estoy refiriendo, podemos encontrar en párrafo 48, donde decimos, estos procedimientos han sido el oráculo conductor de decisiones imperativas durante siglos. El nuevo continente no es una excepción a esto, y de hecho, sus historias comienzan a partir de afirmaciones posteriores, punto. En la vida esto rara vez deja nuestros cofres, ya que es desde aquí que cada acción completada encuentra un arcoíris de expresiones, y tan pronto como uno lo señala, se aparenta, dejando solo el aire transparente, se aparta, dejando el aire transparente de una vida desolada por mirar. Entonces, tanto como el término económico, tanto como el desarrollo de cómo nos sentimos, y por esto se ha aplicado, así es como se vive en este mundo. Y esa es la experiencia, y eso es lo que a donde sea que vayamos, aplicamos esa experiencia previa que hemos tenido. En este caso, en la literatura es igual lo que hemos estado diciendo, el oráculo de interpretación. Entonces, este es un bonus que les estoy dando, estoy leyendo 3 párrafos en este caso. Entonces terminamos el párrafo con esta oración. Esto significa que incluso en la convicción de que la Tierra era plana, al observar la Luna misma, no excluyen la percepción de la narrativa menos consistente para explicar la relación de la teoría y su práctica correspondiente. Entonces, en este caso, como jurado a veces en literatura, o más que todo en casos de profesores, podemos ver a veces docentes, podemos ver el potencial de jóvenes o individuos, personas, mejor dicho, para
para que puedan explicar y elaborar sus teorías, algo que a ellos les interesa. Entonces, si esto solo se hace con práctica, con saber a dónde el individuo puede progresar y tal vez guiarlo de esa manera en lo que a él le interese, y de esa manera sea productivo en términos de literatura. Y esto es con el mismo hecho de que, así como el pensamiento se mantenía de que era plano todo y solo era de esta manera bidimensional de observar las cosas, y de esa manera también el raciocinio era bidimensional. Entonces, en estas cosas poco inconsistentes también podemos encontrar un grado de verdad, y aquí es donde queda relevante lo que he venido diciendo. Y también vamos amarrando el principio del párrafo y lo vamos cerrando, y aquí hemos concluido muchas cosas que se ha venido diciendo en el mismo raciocinio en este primer ensayo, ya que nos vamos acercando al final, y es necesario cerrar todos estos temas así, pero de la misma manera que lo vimos al comienzo, lo vemos al final, pero de una manera diferente. El segundo ensayo ya es menos especulativo y más asertivo, y esa es la naturaleza del mismo trabajo. Así que eso es párrafo 72. Y también hemos hablado de que en párrafo 48 ahora es el lugar adecuado donde podríamos introducir algunas cosas que hemos tocado, que tiene que ver con el desarrollo de Latinoamérica. Infortunadamente muchas de las cosas fueron exterminadas, completamente borradas, y solo podemos indagar y elaborar una especulación sobre cómo algo era. Y claro, si quisiéramos saber, si hubiera albedrío para saber qué más nos pueden aportar nuestros ancestros, así como mi abuelo me enseñó a leer los puntos, a contar en puntos, y algunas palabras del lenguaje náhuatl. Me acuerdo que tenía como 4 años cuando él me enseñaba, y me enseñaba a pescar, a hacer anzuelos y pescar, y yo trataba de hacer anzuelos mucho más pequeños para pescar las pescaditas pequeñitos, pero en verdad no era así como funcionaba. No. Pero, en fin. ¿Y cómo podemos empezar a desarrollar estas cosas? Si tuviéramos el albedrío y poniendo en práctica lo que hemos venido diciendo sobre el desarrollo de la práctica con la teoría, no solamente la teoría, sino que también ponerlo en práctica y hacer lo que decimos. Sabemos que del lado de la ley podemos decir, vamos a aportar tanto dinero para el desarrollo de la cultura nativa, pero otra cosa sería poner en práctica también cómo desarrollamos eso, y decir, solo vamos a excavar y vamos a limpiar el terreno para que hayan turistas y vengan a ver. Es una cosa, pero cuando queremos encontrar esa entidad que se ha perdido y que afecta mucho. Sabina, bisabuela. En honor a sus orígenes indígenas, la artista salvadoreña Frida Larios expresó su amor por la cultura a través de un libro que cuenta una interesante historia inspirada en los hechos que ocurrieron en el sitio arqueológico Joya de Serén, conocido como la Pompeya de América, que fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Está ubicado en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, y fue destruido durante la erupción del volcán Loma Caldera. La comunidad sepultada por un volcán en erupción. Joya de Serén refleja las raíces de las familias salvadoreñas de la actualidad. Las necesidades básicas de las familias de hoy son muy parecidas a las de sus ancestres. Eso es actual, ¿verdad? Y mientras aprendamos de que
todavía tenemos un sitio que tiene desde 500 años después de Cristo, o sea, 1521 años de existir, entonces vamos a saber de dónde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos. Una larga trayectoria ha hecho que esta amante del mundo de nuestros antepasados luche por mantener la identidad a flote. Es por eso que actualmente está inculcando a sus 2 hijos a seguir sus pasos, aprendiendo el dialecto náhuatl y empapándose de la cultura salvadoreña. Si viven en las nuevas generaciones, va a seguir viviendo, ¿verdad? Mis hijos están aprendiendo también náhuatl en esa misma escuela, la de Washington, porque la tienen en línea. Y se ha enfocado también en la enseñanza de niños, cosas que aquí uno va a la UCA y sí puede aprender náhuatl, ¿verdad? Pero los niños no. A Larios le emociona que muchos estén trabajando por no dejar morir el náhuatl, pero considera que existe poco interés por parte del Estado en rescatar nuestra lengua nativa. Regenerar el náhuatl es una cosa maravillosa, porque se supone hay más o menos ahora 400 o más neonahuatlantes, sumamente precario el apoyo. Verdaderamente puedes visitar, por ejemplo, a Nancy Anastasia, una de las grandes profesoras de náhuatl, junto con Nancy Sixta, hicieron un llamado al presidente y pedirle $300 al mes al menos, porque pues ellas viven en la extrema pobreza a pesar de ser conocedoras de un saber único. Esta salvadoreña también usó sus dotes de artista gráfica para darle un toque único a este libro especial y ha puesto en práctica sus conocimientos en cultura fuera y dentro de nuestras fronteras. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com.